Niños, ¿cómo están? El día de hoy corresponde hacer el análisis de la novela del gran gigante Bonachón, que correspondió al mes de abril. Para comenzar, primero recordarles que este día viernes es la evaluación. No estamos dando notas porque no corresponde darlas en una época de crisis, así que solamente estamos dando porcentajes y nivel de aprobación para que ustedes y nosotros, las profesoras, ¿cierto?, sepamos cómo ustedes están avanzando y poder monitorear un poco más todo lo que es su aprendizaje. Antes de comenzar toda la información, que ustedes ya la saben, pero hay que repasarla, vamos a ver el tráiler de El Gran Gigante Bonachón, de la película de Steven Spielberg. Eh, Él cuando grabó la película dijo que la hizo porque siempre fue su libro favorito de infancia. Así que vamos a ver el tráiler y espero les guste y también espero que hayan visto la película. Ahí está. What kind of a monster are you? Bone cruncher, child chewer, meat tripper, gizzard gulper, butcher boy. Please don't eat me. You think because I'm a giant that I'm a man gobbling cannibal? You can call me the big friendly giant. Oh my. I catch dreams. This one sounds like you. There are bad dreams here too. Yeah. Ram, Sophie, hide. You has a delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not. I have a plan. Brave Sophie. This be the story of a little gal. It'll be great adventures and laughter. Times will be hard, times will be soft. So hold your breath, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG. Bien, el tráiler y la película en sí de Steven Spielberg grafican muy bien la película, de hecho es bastante fiel, tiene pequeñas diferencias que no vale la pena adentrarnos en ella porque lo que me importa es que ustedes se lean la novela. Entonces, para comenzar, vamos a partir con el contexto de producción de Roald Dahl. El contexto de producción es un concepto que vamos a estar metiendo poquito a poquito este año. Nos referimos a todo el entorno, toda la época en la que el autor vivió y cómo la realidad de esa época se traspasó a la obra de este autor. Entonces, tal como él lo dice, contexto, ¿cierto? Todo lo que rodea a una obra, a una producción. En este caso, vamos a referirnos a la vida del autor, a la vida de Roald Dahl, a los sucesos históricos y cómo era la gente de la época, porque él maestramente toma todo lo que pasa en su época y lo transforma en algo mágico, ¿ya? Para eso vamos a comenzar en la primera página. El libro de El Gran Gigante Bonachón está dedicado a Olivia. Dice 20 de mayo de 1955, 17 de noviembre de 1962. Bueno, Olivia era hija de Roald Dahl, ¿ya? Y el libro está dedicado a ella después de una serie de incidentes. El autor vivió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, él fue un piloto, y lo mandan de vuelta a Estados Unidos, donde él vive una vida bastante apacible con su esposa, pero su hijo Theo tiene un accidente.
Él era su hijo menor para entonces y producto del accidente su hijo tiene hidrocefalia. Hidrocefalia es esta enfermedad en que los niños sobre todo tienen el cerebro y la cabeza, todo lo que es el cráneo lleno de agua. Entonces él comienza a crear e inventar implementos para que su hijo no sufra tanto de los dolores de la enfermedad. Luego de eso, bueno, Theo sobrevive un par de años y fallece. Y Roald Dahl vuelve con su familia a Inglaterra, luego de estar viviendo en Estados Unidos. En esa época, él comienza toda su etapa más creativa. De hecho, él tenía una especie de casa del árbol, una pequeña casita en un árbol afuera de su casa, donde tenía un sistema de conexión para que la familia que vivía en la casa principal, porque él se encerraba a escribir ahí, le avisara si pasara algún accidente con sus hijos o con su esposa, con Patricia. Hasta que un día le avisan que su hija mayor, su primogénita, Olivia, tiene una enfermedad en el colegio, le da sarampión. Y para la época, para esta época, ahora ustedes tienen la vacuna contra el sarampión, yo también, pero para esa época no existían vacunas. Entonces Olivia, pensando que era una peste común y corriente, hace reposo, la cuidan en su casa, pero el sarampión se le va al cerebro y sufre una infección y fallece. Olivia alcanzó a vivir poquitos años, como ustedes pueden sacar la cuenta, y después de eso, Roald Dahl crea su libro El gran gigante bonachón, porque según él es su máxima obra y es porque está dedicada para su hija. Entonces, esto pasaba durante, él creaba este libro. Ese fue el contexto en que produjo esta obra. La novela, bueno, tiene un sinfín de valores, es súper didáctica y educativa, pero los tres valores con los que vamos a quedarnos, el primero es que la novela enseña que hay que resistir a los moldes culturales que dan origen a los prejuicios. Por ejemplo, Sofía, al ver que hay un gigante, ¿cierto?, que es el GGB, al principio le tiene miedo porque piensa que la va a devorar, ¿verdad? Pero sabemos que no es así porque él es un gigante amable, cordial. Entonces ahí Sofía tiene todo un cambio de pensamiento que rompe todos los prejuicios que ella tenía respecto a la apariencia de este personaje. El segundo valor es que hay que utilizar creativamente todos los recursos posibles para evitar el uso de la violencia en la resolución de conflictos. Recuerden que en todos los problemas que suceden, siempre el gran gigante intenta el diálogo, luego van con la reina de Inglaterra, pero nunca se enfrentan directamente a través de la violencia, los golpes o las malas palabras, sino que de hecho son los gigantes los que representan toda esta violencia y racionalidad que ellos representan. Pero los personajes principales no, ellos siempre intentan resolver sus conflictos por medio del diálogo o por medio de soluciones, ¿cierto? Por ejemplo, llevar a helicópteros a que se lleve a los personajes de vuelta a Inglaterra y los meta en un hoyo. Y por último, el valor que entrega es que el esfuerzo colaborativo vale mucho más que cualquier cosa. Hacer las cosas en conjunto hace que tengamos mejores resultados. Y si todos colaboramos, podemos resultar en cosas muy, muy grandes. Así que nos vamos a quedar con estos tres valores de la novela. En los personajes tenemos a Sophie, ¿cierto? Sofía, en algunos libros está escrito como Sophie, ¿cierto? Pero se dice Sophie. Es la personaje principal. Sin Sophie no hay historia. Ella es valiente, de hecho se plantea muchas de las soluciones a través de ella. Es curiosa y es empática. Ella entiende muy bien los sentimientos del GGB, y también entiende lo que está pasando en el mundo y gran parte de la historia es porque ella presenta estas características. Sophie, recordemos que es huérfana, sus padres fallecen cuando ella es pequeña y vive en un orfanato en Inglaterra. Es pequeña, es rubia y es con lentes, ¿cierto? En los dibujos de Quentin Blake, los que salen en la novela, se ve mucho mejor como ella es realmente. En la película cambia un poco eso, pero quedémonos con los dibujos que tiene la novela. El GGB es un personaje principal también.
Es muy alto, pero recuerden que es el más bajo de todos los gigantes. De los 10 gigantes que hay, el GGB es el gigante más bajito, pero aún así es alto para los estándares humanos. Es orejón, recuerden que él puede escuchar cualquier cosa, tiene muy buen oído, y por eso se lleva a Sophie, que escucha el latido del corazón de Sophie, que está asustada. Tiene poco pelo, es blanco y es delgado. Los elementos de su oficio, su trabajo, es la trompeta, ¿cierto? Con la que sopla los sueños, la maleta donde guarda los frascos y su capa negra en la cual él se puede refugiar cuando está corriendo por las ciudades. Es un personaje muy cordial. Cordial significa amable. Es un poco desordenado, pero sí es inteligente a pesar de nunca haber recibido educación. Los antagonistas, antes de comenzar con los antagonistas, vamos a recordar primero qué significa antagonista. Y como expliqué en varias ocasiones, un antagonista puede ser un personaje, pueden ser muchos personajes, o puede ser elementos de la historia, puede ser el ambiente físico, pueden ser problemas psicológicos, puede ser cualquier elemento de la trama que se oponga a los deseos y al objetivo de los protagonistas. Entonces tenemos antagonista versus protagonista. Esto quiere decir que un antagonista no es necesariamente malvado, no es necesariamente un villano, sino que es suficiente con que se oponga a los deseos y al objetivo del protagonista. Entonces aquí tenemos a todos los gigantes, que son 10, incluyendo el GGB. Y los antagonistas en sí son 9. Yo tengo los nombres de los gigantes antiguos y están en el orden del índice. Tracacarnes, ronchahuesos, quebrantahombres, mascaniños, escurre picadillo, buche de ogro, aplastamocosos, sanguinario y devorador. Bien, el narrador de la historia es una voz externa, es decir, el que cuenta la historia no es un personaje de la historia, sino que es una voz, por decirlo así, en off que está afuera. El narrador también hay ocasiones en que le da espacio a que Sophie hable por su cuenta, ¿ya? Pero en este caso el GGB nunca habla. Simplemente es Sophie la que cuenta las historias o los hechos o esta voz externa. Por ejemplo, acá tomé un fragmento de la página 26, donde dice: el gigante recogió con una mano la temblorosa Sophie, la trasladó por la cueva y la dejó sobre la mesa. Comillas. Ahora sí que me va a comer, pensó ella. Y aquí, en lo que está destacado en amarillo, Sophie habla por sí misma. No es que el narrador explique lo que ella piensa, sino que de verdad ella puede hablar por cuenta porque el narrador le da esa instancia. Dentro de los personajes tenemos, obviamente, los principales y los secundarios. En los principales, recuerden esta pregunta siempre. Cuando yo quiero saber cuáles son principales o cuáles son secundarios, debo decir, si este personaje no hubiera estado en la historia, ¿habría pasado la historia? Y ahí va su respuesta para clasificarlos entre principales o secundarios. En este caso, Sofía es la principal de principales, porque sin ella no hubiese pasado nada en la historia. Luego está el GGB, con el cual tampoco hubiera pasado nada en la historia, y después vienen los gigantes. Si no hubiesen existido gigantes en la historia, no hubiese habido conflicto, entonces también son principales. Luego por la otra rama, acá al otro lado, a la derecha, tenemos los personajes secundarios. La reina, si bien es súper importante en el desenlace de la historia, perfectamente si la reina no hubiese estado, se hubiera encontrado otra opción. Entonces es secundario. Luego está Mary, ¿cierto? Que es la doncella de la reina, y Mr. Tips. Y por otro lado están los jefes supremos del ejército y de fuerza aérea, ¿cierto? Que son los personajes que ayudan a capturar a los gigantes. Respecto a la secuencia narrativa, la situación inicial es, ¿cierto? Capítulo 1, la hora mágica, o en algunos libros, la bruja, que es cuando conocemos a los personajes y comenzamos a descifrar el conflicto. Voy a leer este pedacito que es el comienzo del capítulo 1. Sofía no podía conciliar el sueño. Un brillante rayo de
luna asomaba el sesgo por entre las cortinas y daba justamente en su almohada. Las demás niñas de la habitación llevaban varias horas descansando. Sofía cerró los ojos y permaneció muy quieta para ver si lograba dormirse, pero no le sirvió de nada. El rayo de luna era como un cuchillo de plata que se abriera paso por el cuarto hasta su misma hora. La casa estaba en absoluto silencio. Desde abajo no llegaba ni una voz, y en el piso de encima tampoco habían pasos. Entonces, en este primer capítulo, este es un pequeño fragmento, si nos presentas a Sofía como el primer personaje y luego de esto, ¿cierto?, viene el quiebre. El quiebre sucede, ¿cierto?, cuando Sofía le nace la curiosidad por ver qué hay fuera de la ventana en la hora mágica y ver cómo se comporta la ciudad. Y comienza desde acá. El deseo de ver afuera se hizo tan intenso que la niña no lo pudo resistir. Rápidamente introdujo la cabeza por debajo de las cortinas y atisbó por la ventana. La plateada luz de la luna, la calle del pueblo, bien conocida, resultaba totalmente distinta. Aquí hay algo diferente que no es la normalidad. En la parte que dice la calle del pueblo, que tan bien conocía, resultaba totalmente distinta. Las casas parecían torcidas, inclinadas, como las de los cuentos. Todo se veía pálido, espectral y lechoso. Enfrente distinguí la tienda de Mrs. Rance, donde había botones y lanas y cintas de goma. Ahora tampoco parecía real. Un aire igualmente misterioso la envolvía. Sofía se atrevió a mirar calle abajo, y de pronto sintió escalofrío. Y aquí estamos plenamente en el quiebre, ¿cierto? Ese instante al principio de la historia, cuando se quiebra la normalidad del personaje principal, ¿cierto? Aquí más abajo aparece el gran gigante bonachón. Algo negro y alto, algo muy negro y muy alto y muy delgado. Luego, si yo les preguntara, bien, ¿cuál es el conflicto central de toda la novela? Ustedes podrían decírmelo de estas dos maneras. La primera podría ser que hay desapariciones de personas en todo el mundo. Los culpables son gigantes, hay que detener a los gigantes. O lo podrían decir de esta manera. Los gigantes están comiendo a los humanos. Sofía y GGB son los encargados de detenerlos. A partir de estas oraciones podemos desarrollar toda la historia. ¿Ya? El clímax comienza durante todo el capítulo de la captura, en el que el conflicto frente con los gigantes. Aquí sucede el enfrentamiento en persona del GGB Sofía de los gigantes. El momento de máxima tensión en el capítulo es cuando Sofía es capturada por tragacarnes y tiene que evitar ser devorada. En esto recuerda que tiene el broche de zafiros que le dio la reina de Inglaterra y ella ocupa esta joya como el arma que desencadena todo el engaño para captar a este. ¿Se acuerda aparte? Ella le clava esto en el tobillo y él se asusta y luego el jefe comienza todo un engaño que él cree que él tiene que ser sanado, está enfermo, ¿cierto? Finalmente, el desenlace de la historia es cuando los gigantes son capturados y son puestos en el hoyo. Luego son alimentados en pináculos hasta el final de los tiempos. La reina manda crear casa para el GGB y una para Sofía. El GGB y Sofía reciben muchos regalos de agradecimiento de las naciones que tienen problemas gigantes. Entre los regalos está el elefante que siempre quiso el GGB. El GGB obtiene el título de sueño real y han de hablar, leer y escribir, tratando en que la novela que nosotros acabamos de ver fue escrita por el personaje. Recuerden que todo esto es ficción, todo esto es una historia creada por Roald Dahl, pero la magia de la ficción es que nosotros creamos que efectivamente fue este libro hecho por el GGB. Bien, chicos, este ha sido el videito para repasar la historia. Espero que les haya gustado mucho la novela. A mí siempre me ha gustado mucho y creo que vale la pena leerla y además ver la película. Cualquier cosa me va a dar chat privado. Muchas gracias por ver este videito.